Hola Jenny, buenas noches. Hola, profe, buenas noches. Buenas noches, Cari. Todavía no tiene audio. A ver, aquí, déjenme. Cari, buenas noches. Hola, profe, buenas noches. ¿Cómo le va? Bien, gracias. Qué bueno, qué bueno. Muy bien. Vamos a ver quién más está por aquí. Ya está conectando Lupita y Aranza. Vamos a ver que no se tarde. Chicas, hoy tengo a todo a todos los vecinitos niños corriendo, jugando, gritando. Parece que estamos en la escuela. Así que si escuchan muchos gritos de que corren, de que gritan, de que me avisan para poner mejor los auriculares, a ver si así ya no se escucha tanto. Esperemos que no, pero hoy andan desatados mis vecinos y andan a todo pulmón gritando y jugando y corriendo y yendo y viniendo y suben, bajan escaleras, corren, gritan. Bueno, ¿qué les cuento el día de hoy? Así que espero que no haya mucho ruido. Tengo problemas con el audio de Lupita, a ver si ahorita se conecta. Aranza, buena noche. Hola, hola. Bien, vamos a esperar a ver que se conecte el audio de Lupita, que tenemos problemas. Mientras se conecta Lupita, vamos a terminar lo que estábamos comentando hace 8 días. Estábamos hablando. Hola Lupita, buena noche, ya vi que ya se conectó. Hola, buenas noches. Buenas noches. Bien, vamos a... En trabajos me agarró mi audio. Sí, es lo que estaba viendo, que tu audio tenía algunos problemas para conectarse. Esperemos que no nos falle el internet. Sí, Creo profe. que no ha llovido tanto, está nublado, no sé por sus pueblos, pero al menos por acá está nublado y eso a veces también hace que batallemos, ¿verdad? Pero bueno, y frío, además está haciendo frío, ¿verdad? En estos días. Sí, ahora sí. Bueno, pero nada nos tiene contentos. Si hace calor nos quejamos, si hace frío nos quejamos, entonces ya no sabemos ni qué. No, no, hombre, con nosotros. Bien, pues hace 8 días estábamos hablando y seguimos con las políticas y pues bueno, de aquí en adelante vamos a seguir con las políticas educativas. De hecho, pues como ustedes ya vieron su temario de ya nos falta poco, hay un gran salto en su temario, más o menos de lo que es de Cárdenas hasta el año de 1970, donde se brinca las políticas educativas de la educación. Así que pues ahí vamos a tener que hacer algunos arreglos al temario para introducir algo de lo que hubo en esos sexenios, para ver pues qué avances y desavances hubo, porque pues mucho de lo que se logra hasta con Cárdenas, después pues viene para abajo, ¿no? Y esto tiene que ver con, pues bueno, otras cuestiones políticas, sociales y económicas que ocurrieron en el país. Y pues bueno, como ustedes saben, a partir de ese entonces, pues también empieza a gobernar un partido que pues hasta hace unos cuantos años seguía siendo el gran poderío, ¿no? Hoy pues ya no lo es, pero sin embargo, pues vamos a ver que muchas de las políticas implementadas pues obedecían a intereses más políticos que sociales, como lo hemos estado viendo con estos señores que hemos estado estudiando. Bien, hace 8 días veíamos a Gregorio Torres Quintero, al maestro Goyito, veíamos a Joaquín Maranda y pues bueno, en esta nos quedamos con Justo Sierra, si mal no recuerdo, ¿verdad? Estábamos hablando de la obra de Justo Sierra, Justo Sierra Méndez. Pues bueno, retomando aquí las diapositivas que nos hizo Lupita, pues bueno, como ustedes ven, pues él fue de Campeche, em, fue un gran escritor, historiador, periodista, poeta, político y filósofo mexicano. Él fue un gran admirador de pues Ignacio Manuel Altamirano, por ahí también, aunque él no aparece mucho, bueno, en el libro sí lo hemos mencionado realmente en cuanto a políticas educativas, o no ubicamos tanto por eso, pero bueno, fue un gran profesionista también. Ahora, si algo se le reconoce a Justo Sierra Méndez, algo que nos puso aquí muy cierto Lupita, que ustedes pudieron leer en el libro, es pues que haya sido un gran promotor para que se haya creado la Universidad Nacional Autónoma de México, la máxima casa de estudios que tiene el país, la UNAM. Acuérdense
que de hecho nada más adquirió lo de nacional, más bien la autonomía, porque recuerden que ya desde Gómez Farías, pues esta universidad, bueno, cuando se cierra la pontificia, se crea la Universidad Nacional de México, recuerden ustedes, y ya después nada más con Justo Sierra, pues bueno, ya empieza el carácter de autónoma y pues bueno, a crecer y pues es la encargada de brindar la educación universitaria en todo el país, la máxima casa de estudios que hasta la actualidad lo sigue siendo y sigue siendo una de las mejores universidades a nivel Latinoamérica y también a nivel mundial. En el ranking de universidades, pues aparece como una de las mejores. Así que sigue ostentando este gran título. Entre las aportaciones, pues bueno, recuerden que todos estos autores pues empiezan a construir un gran cimiento para lo que es la base del gran sistema que se estaba forjando. Veíamos hace 8 días acerca del porfirismo, ¿no? Estábamos hablando y decíamos que pues bueno, que bien, si bien no todo fue este, malo dentro del porfirismo, porque dentro de las políticas educativas vimos que sí se trató de hacer que por lo menos la educación funcionara para el pueblo, ¿no? A partir de estas obras. Ahorita sí, pasando a otro punto, sí investigaron por ahí el libro que les dejé, el de Ríos, La Revolucioncita Mexicana, ¿sí lo checaron? Ok, bueno, ahorita vamos a ver si medio lo vieron, vamos a comentar porque de hecho vamos a ver a la revolución, ¿verdad? Entonces ahorita lo vamos a pasar un ratito. Bien, entonces se preocupan por cimentar lo que era la educación elemental o la educación básica. Sobre todo acuérdense que los grandes trabajos empezaron en la educación primaria y con las escuelas normales. Justo Sierra sigue con esto, ¿sí? Organiza la educación superior, pues bueno, con la creación de la UNAM. Y pues justo Sierra es, aunque ya lo veíamos con otros autores manejando el libro de texto, justo Sierra es el que de alguna manera implanta, o sea, hace que el Estado es el que brinde los libros de texto gratuitos a los alumnos y con contenido científico. Sobre todo estamos hablando de la educación elemental, porque de hecho, bueno, ustedes estaban muy chicas, pero por ejemplo a mí en mi época, pues todavía me tocó que en educación secundaria, por ejemplo, no había libros de texto gratuitos para nosotros, teníamos que adquirir esos libros de texto en secundaria. Hasta hace algunos años es que se empezó a brindar en educación secundaria los libros de texto gratuito, pero en educación elemental, pues lo vemos que viene arrastrándose esto desde finales del siglo XIX, lo que es los libros de texto, o sea, no es creación de los nuevos políticos, y es algo que se viene desde entonces. Y sobre todo, recuerden que se sigue con esta corriente positivista donde el cientificismo o la ciencia debe de estar presente, ¿sí? Otro aspecto muy importante que aquí retomó Lupita es que impulsa escuelas para adultos. Eso también es muy importante. Como ustedes saben, pues había un gran índice de analfabetismo en el país después de pues todo el proceso que se había seguido, pues no solamente de lo que fue la conquista y lo que fue la independencia, en lo que se forma el gran país, eran muchos mexicanos, hacían falta maestros, no había muchos recursos para brindar escuelas. Recuerden que pues no todos los pueblos tenían escuelas, ni todos los grados, como ya vimos, ¿sí? Entonces, había gran analfabetismo y había, pues, sobre todo en adultos también mucho analfabetismo, y es uno de los impulsores de generar las escuelas para adultos. Hoy esos antecedentes que se sembraron con Justo Sierra en educación para adultos, pues hoy lo vemos reflejado en lo que es el INEA, ¿sale? Recuerden que todo lo vamos a ir transformando a la actualidad, todo lo vamos a ir retomando y nada más vamos a irle pues dando seguimiento a los cambios que han sufrido estas instituciones a través del tiempo y de la historia de México, ¿sí? Creo que, entonces, pues bueno, déjenme checar por aquí, ¿dónde está? Bueno, esto ya lo habíamos visto, Torres Quintero, esta fue la presentación que yo les envié, espero que la hayan revisado, ¿sí? Vimos a Joaquín Baranda, ya nada más estábamos con Justo Sierra, déjenme ver por aquí, con Justo Sierra Méndez, ujú. Y pues bueno, es considerado el maestro de América, ya nos había dicho por ahí Lupita, y pues bueno,
Recuerden que el porfiriato pues tiene varias etapas porque son las veces en las que de alguna manera retoma el poder Porfirio Díaz. Entonces, en la primera etapa, ¿sí? Que va de 1876 a 1901, pues en esta etapa del porfiriato, como ustedes saben, pues Joaquín Baranda era el secretario de Justicia e Instrucción Pública. Recuerden que hasta ahí no había todavía una secretaría de educación. Después se convierte, eso lo vamos a ver con Vasconcelos, ¿sale? Con Vasconcelos vamos a ver que se convierte la secretaría o se crea la SEP. Pero bueno, con Joaquín Baranda, pues bueno, vamos a ver aquí a que él fue el secretario, ¿sale? De alguna manera hizo que funcionara la educación por todos los colaboradores que tenían. Ustedes recuerden que siguen una línea con todos los pensamientos de Rebsamen, de Baranda, sí, que son seguidores y que de alguna manera van poniendo en marcha toda esta ideología que ya se trae desde atrás. Recuerden que el único que de alguna manera puso en peligro todo esto del positivismo y demás fue por ahí Ezequiel Montes, si ustedes lo recuerdan, en el libro por ahí viene que es el que estaba en contra de esta ideología, pero todos los demás le dieron seguimiento hasta lograr que se lograra lo que va a ser la enseñanza rural, la enseñanza universitaria y la enseñanza técnica que vamos a ver más adelante. En la segunda etapa, pues bueno, tenemos por ahí a Justino Fernández, también lo vamos a ver en el libro de historia, espero que estén leyendo ese libro para que vayan relacionando todo, quien de alguna manera sucede a Baranda y después de él, pues entra Justo Sierra, ¿no? Que en 1905 se convierte en el secretario de Instrucción Pública y Bellas Artes. Si ustedes se dan cuenta, también hay un cambio en la secretaría y deja de ser lo que era la Secretaría de Justicia e Instrucción para pasar a ser la Secretaría de Instrucción Pública y Bellas Artes, porque ya abarca toda esta parte de lo que es la cultura que se había dejado pues a un lado, entonces ya la abarca la Secretaría de Instrucción, ¿sí? Hasta ahí, bueno, también vemos un cambio en lo que es la Secretaría. Pues bueno, entonces, pues justo cierra, de alguna manera, la gran labor que tuvo fue enfrentarse y lograr que las ideas liberales, las ideas que de alguna manera en el precepto de la Constitución de 1857 que seguían los liberales precisamente, siguieran pues en pie en cuanto a una educación laica, gratuita, obligatoria, porque acuérdense que ya estos preceptos filosóficos pues vienen cimentados en nuestras primeras constituciones, no es algo actual, ¿sale? Ya que los demás le han añadido, recuerden que la Constitución ha sufrido cambios y cambios y cambios y los artículos se han renovado y reformado a cada rato, ¿sí? Incluso hasta con el actual presidente, pues ya nuestro artículo tercero ya tiene un montón de cosas, ¿no? Que en su digamos, esencia, pues no estaba, pero su esencia, su filosofía era la educación laica, gratuita y obligatoria. Y sobre todo, hacer que la educación pues fuera para todos los mexicanos sin importar estatus social, religión, o sea, una educación para todos, ¿sí? ¿No se escucha mucho ruido, chicas? Los niños por ahí gritando, ¿no se escuchan? ¿No? Ah, bueno, porque creo que andan jugando a las correteadas, no sé qué andan jugando, que toco madera, que tú las traes, que quién sabe qué, y bueno, yo todo lo escucho aquí. Mis vecinitos. Bien, entonces, imagínense, para 1910, ¿sí? Casi al términos de lo que es el porfiriato, en México había 15.2 millones de habitantes, ¿sí? Según esto. ¿Por qué es importante censo o este dato? Porque esto nos va a hacer que a partir de estos datos o de estos censos que se levantaron empiece una gran propuesta de un gran sistema que ustedes investigaron ahorita como parte de las tendencias educativas de la revolución, ¿sí? Entonces, con todo esto, imagínense, entonces había 15.2 millones. ¿Cuántos millones somos en la actualidad según el censo de INEGI en México? A ver, ¿quién recuerda? Lo acaba de dar INEGI, ¿eh? A inicio de año, precisamente.
¿No se acuerdan? ¿Cómo es posible? Ni yo me acuerdo, chicas, no me acuerdo si son 13.6 o 23, pero de que somos un montón de mexicanos, somos un montón de mexicanos. No traigo aquí en mi alcance el celular, pero ahorita lo checamos. Pero me creo que no ha variado mucho el número de mexicanos, o sea, en cuanto a estamos. Pero para aquel entonces, 71% de los mexicanos vivían en zonas rurales, ¿sale? 58% de la población tenía 14 años o menos. Imagínense, estamos hablando que la mayoría de la población en México eran menores de edad. Hoy, en la actualidad, la mayoría de mexicanos, pues creo que ya somos más viejitos que jóvenes, ¿no? De hecho, ya somos una población, vamos a ser un país de viejos más que de jóvenes. Y pues, de acuerdo a estos datos, el 81.5% de la población adulta era analfabeta, ¿sale? Por eso es que Justo Sierra, pues bueno, propone transformar a la escuela primaria, ¿sí? Donde efectivamente el Estado es el que se debería de hacer cargo de la educación que se brinda, ¿sí? Y organizar a los estudios superiores, que es lo que ya vimos, todo lo que hizo con la UNAM. Ajá. Entonces, pues vean, con la UNAM, ahora yo, sí, con la UNAM, perdón. Entonces, vean ustedes cómo de alguna manera pues, se preocupa porque la población mexicana, pues, tuviera realmente estudios. Acuérdense que ellos están poniendo en marcha todas las teorías pedagógicas que hemos visto, ¿sí? Y que, pues, bueno, de alguna manera, eh, buscaban, pues, que nuestra sociedad fuera mejor. Entonces, en 1908, promulga una ley donde la educación oficial sería esencialmente educativa y declaraba la educación primaria obligatoria, aunque recuerden que este precepto de obligatoriedad ya viene desde antes, ¿sí? ¿Qué es lo que se buscaba con la educación básica? El amor a la patria, a sus instituciones y a contribuir al progreso del país, ¿sí? Entonces, por eso, si ustedes recuerdan por ahí, ay, no me acuerdo el logo de la UNAM, que tiene características positivistas precisamente y tiene que ver con el progreso. Creo que se los comentaba en las clases anteriores, pero bueno, ¿qué es lo que pretendía con esto? Pues una formación integral de sus, déjenme ver por aquí. Ah, ok, muy bien, está bien, Aranza. Por aquí entonces, desarrollar a los individuos de una forma moral, físico, intelectual y estético, ¿sí? Entonces, aquí era que la educación, pues, de alguna manera cultivara los valores, desarrollara la parte física de los alumnos, lo cognitivo y la parte de artes, porque se les empezó a brindar esto, ¿sí? Aquí también la educación laica, ¿sí? Entonces, aquí no había religión en las escuelas. Recuerden que en el Porfiriato, pues de alguna manera la Iglesia Católica adquiere nuevamente un poco de poder, nuevamente, lo que le había quitado Juárez con Porfirio Díaz retoman, pero Justo Sierra estaba en ese punto en donde no pretendía que la educación fuera religiosa, sino totalmente de carácter laico. La religión no tenía que estar en la educación, ¿sí? Y pues bueno, yo por aquí les puse de manera muy pequeña realmente esto, lo que pretendía con la reforma educativa de manera general Justo Sierra, ¿sale? Entonces, enseñanza obligatoria de trabajos manuales. No solamente era desarrollar lo moral, lo físico, lo intelectual, sino que también las aptitudes de los alumnos para que eran buenos, ¿sí? De alguna manera implementó el uso del libro de texto, ya lo vimos, impulsó la escuela para adultos, fundó las escuelas para niños deficientes. Estas escuelas para niños deficientes hoy, pues sí, obviamente si los tomamos de este punto serían una ofensa, pero en su momento así eran llamadas las escuelas para educación especial, digámoslo así, aquellos niños que tenían problemas de aprendizaje o discapacidades. Claro que eran muy pocas escuelas y en aquel entonces pues se trabajaba de distinta manera, ¿sí? Y pues bueno, en 1902 se inicia la organización de párvulos y se destaca la formación de educadoras y la autonomía de esta institución. ¿Qué es lo que pasa en esto? ¿Leyeron el libro, chicas, en la parte donde Justo Sierra le encarga a las profesoras Zapata, a Berta von Blumier y a, ¿quién más? Me falta por ahí, Estefanía Castañeda.
¿No leyeron por ahí? O si leyeron por ahí de Justo Sierra, donde las mandan precisamente a estudiar todo lo que tiene que ver con toda la teoría de Froebel, precisamente para instaurar todo lo que son los preescolares, ¿sí? Y se empieza con la creación de los jardines de niños. En México, pues se les llamó jardines de niños, ¿sí? Y esta educación estaba brindada por maestras y empieza con la creación de las normales para maestras, ¿sí? Que eso también es muy importante, ¿sí? Y pues bueno, como ven ustedes aquí, Estefanía Castañeda, Laura Méndez, Rosaura y Elena Zapata. Yo les decía que yo se me olvidaba un nombre, ¿verdad? Pero bueno, ya como ven ahí está, me faltaba Elena Zapata. También, bueno, por aquí está Estefanía Castañeda, donde pues son las primeras maestras oficialmente reconocidas que son enviadas para dar esta educación preescolar, ¿sí? Seguramente no habían escuchado sobre estas maestras, creo que de las que más se escuchan son Estefanía Castañeda, que es de las más sonadas, Berta von Blomier, las hermanas Zapata casi no, pero son las que se encargaron precisamente de esto, ¿sí? Entonces, a partir de 1903 se inicia la educación preescolar en México, pues gracias a la obra educativa de Justo Sierra Méndez, a partir de 1903. Si hay antecedentes atrás, recuerden que se estaban instaurando escuelas para párvulas, pero no eran oficiales. Oficialmente como tal, a partir de 1903 empieza la educación preescolar, ¿sí? Y en 1910, como ven, se constituye la Escuela Nacional de Altos Estudios, ¿sí? Donde pues se adhieren las escuelas nacionales preparatorias, las escuelas de jurisprudencia, medicina, ingeniero, todo esto que después daría paso a la creación de la Universidad Nacional de México, ¿sí? El 22 de septiembre de 1910, ¿sí? Entonces vean ustedes. Y en 1929 es cuando se le concede la autonomía también, pero esto también vamos a ver ahí, por ahí va Vasconcelos, ¿sale? Entonces, vean el seguimiento que tiene esto, las obras educativas que estas personas o personajes importantes han hecho. Esto es lo que les comentaba hace un momento de la obra educativa de Justo Sierra Méndez, ¿sí? Es muy reconocido. Todo esto es lo que ya estamos hablando, ¿sale? Ya es lo que les comentaba. Hemos, de alguna manera, pues, visto cómo estos señores, pues, tratan de hacer que la educación realmente adquiera un valor para el individuo y que realmente su ideología de estos personajes eran hacer que el país creciera a través de tener unos ciudadanos preparados, ¿sí? Como lo piensan casi todos los países y como ahorita todos los políticos lo piensan, pero no se pone en marcha, ¿no? Ellos sí se preocupaban por hacer que el sistema educativo realmente formara individuos y que los hiciera libres, como muchos autores lo decían, y ser mejores, y con esto que la sociedad fuera mejor, que esta era la ideología y lo que pretendían estos señores, y lo lograron en cierto punto, porque después pues, vamos a ver los retrocesos. ¿Hasta aquí alguna duda con Justo Sierra Méndez, Jenny, Lupita, Cari? ¿No? Creo que no, profe. Ok, bien. Tampoco, Bueno, profe. van a decir qué aburrido hablar de estos señores, pero es muy importante que ustedes tengan las bases precisamente de todo lo que han hecho para entender el por qué ahora la educación. Bien, ahora vamos a pasar a otra parte de la historia. Vamos con la Revolución Mexicana y pues qué pasó con la educación durante este periodo. Lupita, para que se me despierte Lupita, ¿qué se acuerda de la Revolución Mexicana? ¿Por qué sucedió? ¿Por qué se dio? Mm, bueno, pues fue en 1910, durante el Porfiriato, ¿Ah? y ah, se dio por... A ver, Lupita, eso es historia general, ¿eh? Y eso es Sí, cultura sí, general. A ver, ¿qué fue el movimiento de la Revolución? Ah, porque el sobre, 20 de noviembre íbamos a marchar todos, ¿verdad? A ver los desfiles del 20 de noviembre y todos bien mexicanos, pero ¿por qué se dio el movimiento? sobre los conflictos que tenía México.
Que Los por ejemplo ahí era cuando le quitaban las tierras, bueno, era más eso cuando le quitaban las tierras a México, ¿no? O cuando México vendió las tierras más bien. Híjoles, eso de que vendió fue con Santana y eso fue después de 1800, después de la independencia, por ahí lo vimos Ah, así. Ay, Lupita, ya me... bueno, de lo que leí, bueno, leí un poquito sobre la de la revolucioncita, algo así, Ajá. y decía que sí se los quitaban, por ejemplo, más que nada a los indígenas, los Ah, extranjeros. sí, 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 no. esa parte sí. El país estaba, digamos que cedido a unas cuantas familias, ¿no? Ajá. Por la riqueza que les daban. A ver, ya no vamos a hacer sufrir a Lupita. A ver, Jenny, maestra Jenny, usted sí lo ve seguidamente en la escuela, entonces usted lo tiene más presente. ¿Qué pasó en la revolución? Y si leyó el libro, si vio el libro, a ver, platíqueme, ¿qué vieron del libro? Bueno, el libro en sí no lo leí porque justamente apenas lo descargué, ya Ajá. después lo iba a leer, pero bueno, lo del movimiento de la revolución, pues es, bueno, lo que comentaba Lupita, pero eran movimientos, ahora sí que revolucionarios, pero de mexicanos, por ejemplo, entre ellos, los zapatistas, maderistas, fue todo este movimiento donde ellos querían quitarle el poder, a Porfirio Díaz, ya lo querían eliminar de lo que era la presidencia, estaban en contra de su mandato, de todas las imposiciones que había puesto y pues sí tiene razón Lupita, porque por ejemplo le vendían las tierras, pero porque Porfirio Díaz tenía tratos con los extranjeros. Sí, Sí, me escucho. sí, sí, te estamos escuchando, Jenny, sí, no, no tenemos problema. Ok. Sí, sí, tenía trato, le cedía para trabajar y obviamente estos señores hacían haciendas y pues todo lo que se quedaba en esas tierras era, pues eran dueños de todo, ¿no? Hasta incluso hasta de las personas que estaban ahí a las que mantenían, no como esclavos, porque vamos a ver las famosas tiendas de raya donde trabajaban para el hacendado, pero pues siempre estaban endeudadas en estas famosas tiendas de raya. Cari, ¿cuántos años duró el porfiriato? Y sobre haciendas, pues usted sí sabe un poquito, ¿verdad? Porque por ahí por su pueblo está una muy cerca, que es la hacienda, ¿cómo se llama? Se me olvidó, donde Del todavía crían Saus. toros de Lidia. El Saus, ¿cierto? De hecho, esa al principio fue de mi familia, déjeme decirle. Ah, ok, ya ven, guerra de hacendados. El porfiriato duró 30 años. Ajá, En esos 30 años, pues Porfirio Díaz se reelegía una y otra y otra y otra y otra vez. Entonces, pues también el movimiento revolucionario, perdón, empezó, bueno, ahí tuvo mucha participación Francisco I. Madero en querer derrocar a Porfirio Díaz y en tanto a los movimientos de Emiliano Zapata y de Francisco Villa, ellos más que nada fueron por las injusticias de los hacendados y como usted lo dice, por las tiendas de raya, que realmente los campesinos trabajaban para los hacendados y ellos no veían pues el fruto de su trabajo, entonces también ahí es de donde surge el famoso lema de la tierra es quien la trabaja. sí es Zapata, sí. Creo que en todas las regiones en las que vivimos, pues hay haciendas, precisamente, estas haciendas que eran pues de grandes personajes, ¿no? Terratenientes y que tenían a cargo pues una gran extensión de tierra y dentro de ello pues a todos los que vivían dentro de ella pues eran, aunque anteriormente eran los dueños, ahora pasaban a ser prácticamente trabajadores, trabajadores que estaban pues siempre de alguna manera pues endeudados con estos hacendados, ¿no? Yo decía a manera de broma, pero bueno, dice Cari sí. Cari, cerca de su comunidad, pues aún existe una hacienda, digo, ya no es la gran hacienda que fue en sus momentos, la hacienda del Saus, aunque también hay otras cerca, más bien, Cari creo que tiene varias, había varios hacendados, porque está la de el Marqués, la hacienda, ex hacienda del Marqués, que esa ya casi está en ruinas, y está otra, si mal no recuerdo, en Nopala, que tiene que ver, bueno, en Nopala hay varias haciendas. Bueno, es bien, en Chapandongo tenemos varias haciendas, ¿eh? Porque estuvieron por ahí, pues varios terratenientes, ¿no? Y pues mucha gente que vivió en aquellos y que siguen contando, pues comentan cómo era la vida en las haciendas, ¿no? Cómo
pues vivía la gente que no tenía y la gente que sí tenía, ¿no? Estas grandes diferencias que tenían. Entonces, pues bueno, vamos a ver algunas características porque es importante ver precisamente para entender también después lo que pasó. Em, bueno, en sí la revolución, pues bueno, se da el 20 de noviembre de 1910, aunque acuérdense que tenía pensado hacerse, sí en esta fecha, pero no de la manera en que sucedió por el plan que ya tenían, el plan de San Luis, que tenían pues ahí Madero y otros personajes que estaban en contra precisamente del gobierno de Porfirio Díaz. Como bien lo dijo Cari, Porfirio Díaz se reelegía y se reelegía. Ya vimos por ahí que pues era un personaje totalmente autoritario, totalmente un personaje que no le importaba lo que pensaran los demás ni nada, simplemente eran las políticas que él ponía, ¿sí? Entonces, las características pues son tanto políticas, sociales y económicas, ¿sí? Que hacen que, pues bueno, se dé esta iniciativa por querer derrocar al gobierno, ¿sí? En- am, también, a pesar de que, pues, Díaz privilegiaba a cierto número de personajes dentro de lo que era la sociedad, pues también tenía enemigos dentro de esa gran élite de personajes que había. Entonces, pues había división ya al final en cuanto a las personas que estaban rodeando a Porfirio Díaz. Em, Hay un detonante que aparte de los factores sociales políticos es que en la última reelección recuerden que él había dicho que pues iba a permitir que obviamente hubiera elecciones y que si el pueblo decidía elegir a otro personaje, pues por él no había problema, se quitaba, ¿no? Porque lo dio en una entrevista para Estados Unidos y él dijo que ya, o sea, si el pueblo lo quitaba, pues ya, él se iba, cosa que no sucedió, entonces, pues precisamente por eso se empieza esta lucha. Hubo fraude en las elecciones, desde ahí para entonces, hasta donde vamos, pues el fraude en las elecciones se sigue dando, ¿no? Porque siempre pues va a ganar el que tiene que ganar, no el que diga el pueblo, ¿no? Entonces, desafortunadamente, desde ahí empiezan con estas situaciones. Em, en cuanto a lo político, sucedió esto. En cuanto a lo económico, ya hablamos un parte de las situaciones. Había mucha pobreza en el país. Sí hubo un gran desarrollo, como bien lo comentaba Jenny al inicio del porfiriato, sí hubo un gran desarrollo porque implementó lo que fue teléfonos, telégrafos, líneas de ferrocarril, todo lo demás, la energía eléctrica, todo esto, pero también solo se beneficiaban ciertas familias, como bien lo leyó Lupita en el libro, pues ahí viene marcado cuáles eran las familias que eran pues prácticamente las apoderadas del país, ¿no? Entonces había grandes desventajas económicas y sociales para las personas. Em, las tiendas de raya, por aquí se mencionan, ya las vimos, inconformidad de la clase media, que era muy poca la clase media, es más, la clase alta eran poquísimos, la clase media, ¿no se escuchan los gritos por ahí de los niños? Sí, un ¿No? poquito. Sí, un poquito, les digo que andan desatados. Bueno, esperemos que se les acabe la batería pronto, a estos pequeños. Bien, un gran descontento por parte del sector obrero. Empieza a haber industria en México, sí, pero recuerden que pues no tenían las condiciones que eran indispensables para una persona que trabajaba en ese entonces. El gran descontento de los campesinos porque pues les habían quitado todas sus tierras. Entonces todos estos sectores pues empiezan a estar en contra de lo que son las políticas que pues estaban implementando el gobierno de Porfirio Díaz. Ahora bien, por una parte, como bien lo dijo Cari, Madero pues luchaba más por estas situaciones políticas, sociales, económicas. Durante el periodo que duró la revolución, que no fueron pocos años tampoco, ¿verdad? Que fueron bastantes también, surgieron otros personajes por ahí como, bueno, estuvieron incluidos Huerta, Zapata, ¿quién más me dijo? Francisco Villa, Carranza, o sea, varios personajes, pero cada uno tenía una lucha por una causa distinta. No era como que todos estuvieran em, luchando por lo mismo, ¿no? O sea, cada quien luchaba por una causa. Entonces, esto hacía que de pronto, pues, no
pudieran derrocar o no lograran los objetivos. Sí, por ejemplo, Zapata luchaba, como bien lo dijo Cari, por las tierras, al igual que Villa, pero por ejemplo, Carranza iba más por el poder, ¿no? Por ahí se cuenta que les ofrecían dinero, que incluso Zapata, Villa les dieron haciendas, ¿no? Para que dejaran la lucha, o sea, ¿por qué? Porque cada uno no estaban como que unidos, cada quien tenía una lucha distinta y eso pues no ayudó mucho al movimiento. Al final de cuentas, recuerden que pues lograron desterrar, bueno, Madero subió a la presidencia y Porfirio Díaz es desterrado ¿a dónde se fue Porfirio Díaz? A ver quién se acuerda a dónde se fue Porfirio Díaz. Francia. A Francia, efectivamente. De hecho, estaba viendo apenas un documental donde lo piensan traer, ¿no? Nuevamente, o sea, era un personaje que no querían en México, pero pues bueno, después de analizar todo lo que hizo y lo que no hizo, pues han considerado volver a traer los restos de Porfirio Díaz a México. Eso está en veremos, pero ya ven, a ver qué pasa. Bien, entonces, como les decía, teníamos o se tenía todo esto, estas causas o cada quien luchaba por diferente causa, lo que no lograba una unificación en lo que era, pues, lo que se pretendía con la revolución, ¿sí? Entonces, pues bueno, a partir de esto, pues empieza una serie de luchas en todo el país, levantamientos armados, todo eso que luego vemos en las películas de las Adelitas y las soldaderas, que eran las Adelitas y los soldados y el ferrocarril y luchando de aquí para allá, pues eso fue cierto, esto fue parte de la realidad, murieron muchas personas, se perdieron muchas obras, se guardó mucho dinero, muchas cosas que de pronto vemos, pues sí fueron reales de la revolución, ¿no? Por ahí todavía existen algunas personas, algunos viejitos de más de 100 años que fueron 90, que fueron parte de la revolución y que cuentan qué pasó, ¿no? En la revolución. O hoy tenemos por ahí relatos de nuestros bisabuelos, de qué pasaba en la revolución y cómo corría, ¿no? Entonces, pues todo eso fue a una lucha, porque era una lucha y esto era balazos, efectivamente. Así se libró la revolución, con puro balazo. Pero bueno, dentro de las causas sociopolíticas, pues bueno, como ven ustedes, pues bueno, Francisco y Madero, pues fue uno de los principales. Acuérdense que Madero era una persona pudiente, Madero tenía mucho dinero, Madero era una persona que tenía haciendas y demás, sin embargo estaba en contra de lo que ocurría en el poder y por eso pues se rebeló contra el gobierno, ¿no? Así que, pues esto es lo que hace que él haga este plan. Y recuerden que además el plan lo manejó desde Estados Unidos porque además se dieron cuenta y lo habían encarcelado, era perseguido, entonces era una persecución política y él tuvo que hacer que se iniciara la revolución no estando en México, sí, sino estando fuera del país. Es como se gesta lo que es la revolución, ¿sí? Pues vean, todo esto que hemos estado comentando, pues bueno, es lo que aquí están en las causas socioeconómicas, pues ya vimos la tienda de raya, todo esto que estamos comentando, cómo era la economía precaria de lo que eran las familias mexicanas, el descontento por parte de los indígenas, que habían sido despojados de sus tierras, el trato humano que se tenía hacia ello, sí, la crisis económica que además se empezó a dar pues a través de las políticas mal implementadas del gobierno de Porfirio Díaz. Entonces había un gran desbalance social, sobre todo porque había mucha pobreza y aunque había mucha riqueza, esta la concentraban unas cuantas familias. Digo, cosa que creo que sigue siendo igual, había muchos pobres y pocos ricos, pero bueno, creo que eso no ha cambiado mucho en México. Entonces, cuando cae Díaz, ¿sí? Pues Madero y Victoriano Huerta, pues son los que se hacen cargo de, pues, el país en aquel entonces. Recuerden que aquí ya no vamos a hablar de lo que es, pues, prácticamente todo lo que fue el movimiento de la revolución. Vámonos a lo que nos interesa, que es la educación, ¿verdad? Porque esto es lo que vamos a ver. ¿Qué pasó durante este lapso de la revolución?